Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de funciones en FreePascal. Una función, al igual que un procedimiento, ejecuta un bloque de código sin la interacción del usuario. Pero, a diferencia del procedimiento, las funciones siempre van a devolver un valor, por lo que este valor lo debo almacenar o tratar de alguna forma directamente. Por lo general, los datos que devuelven las funciones son almacenadas en variables y esas variables de luego son tratadas dentro del código. En el caso de las funciones, al igual que en los procedimientos, puedo tener uno o más parámetros o tal vez ninguno. Pero como devuelven un valor y debo tratarlo de alguna manera, debo tener en cuenta qué tipo de dato o qué tipo de valor me va a devolver la función antes de utilizarla. Veamos un ejemplo. Vamos a crear un archivo que se va a llamar func1 y vamos a crear la estructura de nuestro programa. Dijimos que las funciones devuelven un valor y ese valor lo debemos tratar, por lo que vamos a usar variables, que es generalmente la forma de utilizarlo. Para ello vamos a poner una variable que se va a llamar texto y va a ser de tipo string. Ahora bien, vamos a utilizar nuestra primera función y nuestra primera función devuelve la ubicación de mi programa. Para ello vamos a usar la variable texto, que es donde vamos a guardar el resultado de nuestra función, y esta función devuelve un texto. Bien, el nombre de la función es param_str y entre paréntesis un 0 para indicarle que es nuestro programa. Obviamente, como esta función nos devuelve un texto y lo estamos capturando, necesitamos realizar algo con ese texto, por lo que simplemente lo vamos a imprimir. Vamos a poner mi programa está en y vamos a imprimir texto. Voy a guardar, abro la terminal, voy a compilar, limpio y voy a ejecutar. Y me dice dónde está ubicado mi programa func1, que es mi archivo binario. Si ustedes estuvieran en Windows, aquí le devuelve .exe. Ahora bien, veamos qué pasa si yo no guardo mi parámetro, mi función, en una variable. Voy a compilar y me está diciendo que no puede guardar mi programa o que no estoy haciendo nada con esta función. Por lo que es importante, siempre que voy a utilizar una función me va a devolver un valor, ese valor almacenarlo o tratarlo de alguna manera. También lo que podría hacer directamente es tomar mi función y ejecutarla aquí adentro en lugar del texto. Bien, hagamos un segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo vamos a usar variables. Y para el segundo ejemplo vamos a usar lo siguiente. Vamos a hacer algo sencillo. Vamos a usar la variable número, que va a ser de tipo entero. A esta variable número le vamos a dar un valor. Y lo que vamos a hacer es utilizar dentro de nuestra impresión un comando. Y vamos a usar el valor absoluto de, y aquí voy a poner mi variable número para saber cuál es,
y voy a poner es, y aquí voy a usar una función que me devuelve el valor absoluto de un número que se llama ABS, y entre paréntesis el parámetro, que en este caso es número. Guardo, abro mi terminal y voy a construir mi func2.pass. Perfecto, ahora lo que voy a hacer es ejecutar func2 y me va a dar que el valor absoluto es 10. Si yo le pongo menos 10, si ustedes recuerdan su clase de matemática, voy a compilar y a la hora de ejecutar me tiene que devolver el 10. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de un número es el número sin ningún signo. De esta forma tan sencilla vemos lo que son las funciones. A diferencia de los procedimientos, las funciones siempre devuelven un dato. Y ese dato lo debo procesar directamente dentro de mi código o, como en el otro ejemplo, almacenándolo en una variable y después tratando esa variable. Los espero en el próximo video.